¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a su podcast de Negocios a la Vida con mi buen amigo Raúl. Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, Arturo. Muy contento de estar aquí, como siempre, en un día frío aquí en Querétaro, pero contentos para platicar de un tema interesante, un tema rasposo, un tema que va a pegar a personas Físicas y morales. empresas. Sí, todo, ¿eh? Y no hablamos de la carta aporte, el CFDI como complemento carta aporte, ¿no? Correcto, ¿no? Y dices un punto interesante porque creo que el impacto, más allá de las implicaciones fiscales por sí mismas, que ahorita platicaremos de ello, creo que el impacto más duro y fuerte va a estar en la carga administrativa, ¿no? Que van a tener, pues, las empresas, principalmente las autotransportistas, ¿no? Y después de ello, pues, justamente también las empresas que incluso muevan mercancía por medios propios, ¿no? Claro, incluso el hombre camión, que también hay mucha gente, ¿no? Exacto, ¿no? Y me queda claro, y ahí ahorita que hablas del hombre camión, nosotros tenemos un cliente que inició justamente así, como un hombre camión, y fue por una adjudicación se quedó con un tracto, allá en Guanajuato, se quedó con un tracto porque su cliente le debía dinero, y entonces como no podía pagarle, pues le da su camión. Pero ese camión venía añadido a un contrato con una empresa importante de latas, ¿no? Ok. Vacías, y pues siguió como hombre camión y de ahí creció y ahorita tiene una flotilla de unos 40, 50 camiones, ¿no? Wow. Entonces la verdad es que le ha ido bastante bien, pero bueno, nosotros entramos de manera particular a formalizar un poquito sus procesos, todo el tema de algunos estímulos fiscales que hay para el tema de los autotransportistas, etcétera, ¿no? Pero creo que hoy en día el tema de la carta aporte va a jugar un papel fundamental, importante en el nivel administrativo, de llevar controles para ambas partes, tanto para que va a prestar el servicio como el receptor del servicio, justamente de estar validando esa información, porque en un momento dado pudiéramos caer en un supuesto de que incluso la autoridad te lo puede señalar como un tema de no deducibilidad. Correcto. Por no contar con los requerimientos necesarios, ¿no? Ni deducible ni acreditable por ISR, IVA. Correcto. Y ojo, contrabando de mercancías. Eso es un punto fundamental. Y todo esto va a ir en un CFDI. Correcto. Empecemos. ¿Qué es un CFDI? Pues mira, el CFDI justamente es el comprobante fiscal digital por Internet, como se le conoce, donde existen diferentes tipos de comprobantes. Hay que considerar eso. Está el CFDI ingreso, que es generalmente el que ampara prácticamente el ingreso o la famosa factura, como lo conocemos en el tema coloquial. Así es. Por la prestación de un servicio, enajenación de un bien o la prestación de un uso o goce temporal de un bien, como el famoso arrendamiento. Tenemos el tema del CFDI traslado, que hoy va a jugar un papel todavía más importante que bien. Ojo, aquí es un punto fundamental porque al final ese tipo de CFDI ya existía, ¿no? El tema es que yo creo que muchos no lo usaban. Correcto. Entonces, y al final ya existía porque incluso dentro de los nodos, dentro del comprobante fiscal por sí mismo, hay una correlación entre el CFDI ingreso y los CFDI traslados que se hayan utilizado para amparar mercancías de terceros o propias para efectos de poder dar señal de eso, ¿no? Pero bueno, este CFDI traslado, que lo único que hace, que si bien no tiene un valor monetario, lo que hace es justamente informar, como su nombre lo indica, el traslado de punto A a punto B respecto a una mercancía como tal. Tenemos los famosos comprobantes fiscales de egresos, ¿no? Que estos CFDIs de egresos, que prácticamente lo que ampara son devoluciones, nota de crédito y devoluciones, que aquí, como una premisa importante, ojo, hay muchas personas que utilizan la famosa nota de egreso o el CFDI de egreso como si fueran a cancelar una factura, cuando realmente el efecto fiscal es que al final es una deducción autorizada, y que aparte, dentro de las premisas para el 2022, que es importante esta parte, que la autoridad se ha percatado que muchas veces las empresas expiden CFDI de egresos sin materialidad, y simplemente para contrarrestar, aunque sea en el anual, el efecto fiscal respecto a un ingreso como tal, sin realmente tener materialidad de una devolución, un descuento o algo de manera particular, y eso está en perjuicio de la autoridad. Entonces ahora parte de los atributos que va a tener la autoridad en una revisión es probar la materialidad de realmente que exista algún tema relacionado con ese famoso CFDI de egreso, ¿no? Correcto. Y que este CFDI al final está agarrando mucha relevancia y mucha fuerza con el SAT y todo alrededor de su sistema y planeación de fiscalización, porque el CFDI, a comparación de lo que era una factura antes, que te acuerdas que antes las facturas eran en papelito, con tu folio en color rojo, y lo tenías que ir a imprimir con personas autorizadas. Exactamente.
Ahorita es electrónico, ¿no? Así es. Y al ser electrónico tiene una configuración que muchos ya conocen, que es el XML. Así Y es. eso lo que lo permite es que la autoridad lo pueda procesar mucho más rápido y de manera electrónica. Es correcto. Entonces, la importancia del CFDI, que está haciendo toda la parte de fiscalización, es poder llevar un mejor control y una fiscalización masiva a través de dispositivos o análisis de datos electrónicos, ¿no? Correcto. Y esta parte del XML, que es el que compone, y para lo que nunca han visto un XML, es una estructura, ¿no? Una estructura que, por cierto, lo pueden encontrar en el anexo 20 de la miscelánea fiscal, en donde te lleva todos los campos que puede venir en la factura, ¿no? Así y que es. puede ser flexible, puede tener tantos datos como se requiera de acuerdo a la operación o la factura. Así es. Y hay campos específicos que son los nodos en donde vamos a estar declarando cierta información y ahí va a llegar la carta aporte. Correcto. Es importante comentar que al final, dentro de los comprobantes fiscales, existen diferentes tipos de complementos. Ahí está el famoso complemento de recepción de pagos, el famoso REP, que es algo ya muy conocido, que todavía sigue existiendo personas que no lo emiten, pero que está esto. Está el complemento para instituciones educativas, cuando justamente un papá quiere hacer una deducción personal respecto a este estímulo del tema de deducción de colegiaturas, pues el complemento justamente educativo lo que hace es plasmar la información del estudiante, pues ahora sí, del tutelar respecto al tema de la deducción. Y así existen diferentes complementos y entre ellos, pues justamente el tema de la carta aporte, ¿no? Exacto. Oye, Arturo, ¿y por qué crees que hayan impuesto la carta aporte? ¿Qué es lo que le vieron al transporte? Yo creo que principalmente uno de los puntos fundamentales, y muy claramente lo dijo Raquel Buenrostro en mayo, donde al final lo que hace mención es, su tirada es de entrada recaudar. Entonces, y práctica de su exposición de motivos para al final fortalecer el tema de los comprobantes fiscales a través de la famosa carta aporte, que vuelvo al punto, la carta aporte ya era un documento que existía por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, que al final los transportistas usaban en papel para amparar mercancías. Una vez que generan la famosa factura, la factura fiscal, el CFDI, perdón, como tal de traslado, prácticamente viene a sustituir el tema esta carta aporte en papel. Lo que ahora vienen a hacer es justamente ese documento que ya existía en papel, que los autotransportistas de cierta manera ya deberían haber estado manejando, pues lo que hacen es unificarlo y decir, bueno, pues ya hay que implementarlo dentro de las herramientas tecnológicas que hoy la autoridad requiera. Digamos que de algún modo era una transición natural. Exacto. ¿No? Algo que tenía que pasar. Correcto. Okay. No, y aparte de ahí, el punto fundamental es lo que al final tú sabes que algo que la autoridad está buscando es evitar la evasión fiscal a través incluso del tema del contrabando, ¿no? Sí. Entonces, una de las premisas importantes que al final en esta exposición de motivos que dicen, bueno, el por qué el fortalecer y por qué el de la carta aporte es que es la legal tenencia de la mercancía en territorio nacional, ¿no? Y de cierta manera que al final todo tenga una materialidad de operación, principalmente respecto a ese traslado de mercancías, que algo va vinculado. Y aquí hago un pequeño paréntesis. Muchas veces lo que llega a suceder es que dentro de este tema de las factureras, pueden llegar a generar facturas por fletes o factura de autotransporte y dice, bueno, ¿y dónde está la materialidad de la operación? Correcto. Y justamente el papel fundamental que va a jugar la carta aporte es esa parte, ¿no? Como para ir amarrando cabos y que la autoridad pueda tener mayor certeza de dónde está la mercancía, que realmente se haya efectuado el servicio y en un momento dado poder fiscalizar, ¿no? Como tal. Y ojo, pensando que incluso la apuesta que le están generando a la carta aporte es que puedan llegar a generar una recaudación de hasta 150 millones de pesos exclusivamente por la implementación de la carta aporte, ¿no? Wow. ¿Y eso por qué será? ¿Por multas que vayan a imponer o...? Pues yo creo que principalmente por dos cosas. Una, el efecto de sí declarar que existe mercancía de por medio, principalmente para efectos de comercio exterior y para temas internos, de que al final algo se está moviendo en territorio nacional y por lo tanto debe haber una contraprestación de por medio, ¿no? Entonces, si al final ¿qué va a suceder? Ante el tema de la carta aporte, de cierta manera, yo me tengo que cerciorar ante el servicio que me vas a prestar que venga esto, si no, no lo voy a hacer deducible. Y al venir eso, automáticamente le estoy dando a la autoridad señales de que efectivamente hay mercancía, que una de dos, tanto el transportista o el prestador de servicio va a tener un ingreso, y tanto que existe mercancía que a lo mejor yo voy a utilizar para enajenar en un futuro, ¿no? Claro, entonces sí, creo que es un todo de lo que se va a generar para el tema y también evidentemente sanciones ante incumplimiento de esta normativa, ¿no? Claro. Fíjate que de hecho el día de ayer que tuve una plática sobre este tema, una empresa me decía, oye, ¿qué voy a hacer
¿Qué voy a hacer con mis traslados de mercancías en locales, ¿no? Estatal? Ahorita tenemos que llegar a este punto. Me dice, porque mi transportista no me lo cobra. ¿Cómo que no te lo cobra así? Me dice, el traslado local me lo da gratuito por el volumen de carga federal que yo le doy. Ok. Entonces ahí, por lo que tú quieras, se está dejando de cobrar un servicio que también ese tipo de regalos o ese tipo de bonificaciones o detalles que tú quieras darle al cliente, pues ahora van a estar regularizados y vas a tener que estar expidiendo un CFI por esos traslados, que al final te va a generar un ingreso. Correcto. Entonces también puede ser por ese lado ciertas situaciones donde se van a regularizar movimientos de mercancías que la autoridad no tenía visión o claridad, porque al final la autoridad solamente va a poder ver que existe el movimiento de carga por dos situaciones. Una, porque se hizo un CFDI de cobro. Correcto. No, bueno, de ingreso y un pago, o porque en su caso, en tramos federales, la Guardia Nacional. Eso, justamente. Detenga una carga. Si no, la autoridad no sabe, ¿no? Entonces era un espacio, un negocio en donde no tenían a ciencia cierta todo lo que conllevaba el tema del transporte. Ahora, ¿crees que en algún momento llegue tanto la trazabilidad de tema de cantidad o volumen de traslados, lugares de traslados? Porque tienes que decir ahora dónde lo recolectas, dónde los dejas y si tienes distintos puntos distribuidos. ¿Crees que en algún modo, digo, y va más allá, ¿no? Pero es como idea, ¿crees que en algún modo llega a poder regularizar también todo el contrabando y la venta de diésel que se hace en carreteras? Yo creo que principalmente, esa es una de las tiradas, yo creo que principal con este tipo de situaciones, porque de cierta manera van a ser mucho más estrictos con el tema de hidrocarburos, ¿no? Principalmente las reglas para el tema de hidrocarburos en el tema de la carta aporte van a ser súper estrictos con las reglas. Y yo creo que en términos generales sí va a ayudar a mermar el tema. O sea, al final les vuelvo al comentario inicial, que si bien es un documento que ya existía de cierta forma, pues era en papel, entonces la autoridad no tenía señal respecto a ese punto. Ahora es el electrónico donde se timbra y al final la autoridad va a tener en milisegundos la información automática que va a generar este tipo de transacciones, lo vas a ver pero con la mano en la cintura, ¿no? Y entonces aquí el punto fundamental es ¿qué papel puede llegar a jugar la Guardia Nacional con este tipo de cosas? Porque ante la implementación de esta carta aporte, lo que puede llegar a suceder desde mi perspectiva es de que el gobierno federal va a solicitar ser mucho más duro con la Guardia Nacional, con los autotransportistas. Claro. Y yo no sé tú, pero al final yo creo que a lo mejor incluso pues puede haber mordidas por ahí. O sea, yo siento que va a haber un incremento de mordidas cuando sobre todo estás incumpliendo en las normas que te van a exigir. Y entonces considera que en cualquier punto, por pequeño que sea, sí, va a haber la Guardia Nacional va a estar al pie del cañón para poder, muy similar a lo que hace la Policía Estatal del Estado de México en la Mexiquense. Cuando estás por agarrar la Mexiquense, muchas veces se ponen la curvita y si te pasas de 40 kilómetros por hora, ahí te agarran, ¿no? Entonces yo siento que en este tipo de situaciones clave vamos a estar viendo Guardia Nacional. Sí, seguramente. Digo, la Guardia Nacional porque al final ellos son los encargados de rutas federales, pero fíjate que yo creo que también va a llegar un punto de mayor control. O sea, yo creo que por el movimiento de mercancías puede llegar a reducir ese comportamiento, pero las malas prácticas del chofer van a seguir existiendo, ese tipo de prácticas, ¿no? De la mordida, de la corrupción, etcétera. Y que, pues bueno, eso es parte de, aunque dice este gobierno que ya no existe, ¿no? Entonces esperemos que esta gran Guardia Nacional ya no se preste eso. Correcto. Oye, pero para entender, carta aporte, ¿cuáles los tres actores principales? Tenemos las empresas que prestan servicios de transporte de mercancías. Correcto. ¿Okay? Que puede ser marítimo, ferroviario, aéreo y terrestre. Correcto. Que aquí es un tema que ha generado mucha confusión en este primer punto porque te dice, oye, esta regulación es una regulación nacional. Sí. Es una regulación que lo que busca es amparar el servicio para iniciar, el ingreso y el movimiento de la mercancía dentro de territorio nacional. Correcto. Entonces, cuando hablamos de un tema de
aviones, bueno, aéreo, tenemos que entender el movimiento nacional entre un aeropuerto y otro. Correcto. Lo mismo ferroviario, lo mismo marítimo, no sé por dónde, salvo que coste. Sí, me voy por la orillita. Ajá, o agarren el canal de Xochimilco, exacto, no sé qué chingados van a hacer. Pero es nacional, ¿no? Entonces tenemos que descartar de momento todos los servicios que vienen internacional. Correcto. ¿No? Sí va a haber algún cruce, alguna mezcla que puede llegar a ver con temas de importación y exportación, que son temas mucho más específicos que los podemos abarcar posteriormente, pero de manera natural únicamente es territorio nacional. Correcto. Eso es lo primero, ¿no? Las empresas que presten este servicio. Segundo, intermediarios. Intermediarios son agentes logísticos, agente de coordinación logística, empresas de mensajería, paquetería, etcétera. Correcto. Que son las empresas que van a hacer movimiento de carga o que van a subcontratar a nombre de un tercero el servicio de transporte, ¿no? Por ejemplo, tú me pides a mí que yo te haga la coordinación logística de la distribución de tus productos, pero mi conocimiento es técnico, pero no tengo la infraestructura, entonces yo puedo ir con Tres Guerras o con Transplace o con alguna otra subcontrato, pero yo te hago todo el servicio de la distribución. Correcto. ¿Verdad? Entonces ahí yo soy intermediario porque estoy entre el dueño de las mercancías y la empresa que tiene la infraestructura y permisos para el transporte de carga. Y ahí en ese punto fundamental, y perdón que te interrumpa, Raúl, y ahí para mí, desde mi postura de la legal situación que pudiéramos estar amparando ante un intermediario logístico, porque sí ha surgido mucha duda al respecto, pero personalmente creo que entonces el intermediario más bien, más allá, o sea, el intermediario no podría expedir desde mi punto de vista un CFDI por el tema de carta aporte, porque él ni siquiera tiene los mecanismos, ni el permiso, ni los mecanismos, ni la infraestructura para poder prestar el servicio. Entonces, yo pensaría que en un momento dado el intermediario logístico va a cobrar una cuota al final por los servicios de la coordinación logística, pero va a ser muy parecido desde mi punto de vista al trabajo que hace un agente aduanal. Tendrá que solicitar facturación a nombre y cuenta del dueño del cliente, y el intermediario logístico, desde mi punto de vista, más bien se tendría que ir al tema de un CFDI por pago y cuenta de terceros, con su complemento de pago y cuenta de terceros, donde tendrá que plasmar los ingresos por el dinero que está administrando del tercero y cómo los está distribuyendo, más allá de que este sea el que lo expida, ¿no? Porque realmente no tiene los mecanismos. Esa creo que es mi postura, y creo que va a haber una controversia ahí con muchas empresas que se dedican al tema de intermediación, pero al final si yo soy autoridad y en un momento dado voy contigo y Raúl, Raúl es el coordinador logístico y tú me expides a lo mejor todo a mí como Arturo, pero tú solo contratas el servicio el tema de un autotransporte, pues la pregunta es, ¿por qué yo, autoridad, te tendría que hacer deducible a ti la factura, Raúl, del autotransporte cuando la mercancía no es tuya? Claro. ¿No? Entonces, y creo que nos podemos topar en ese tipo de situaciones. No sé qué piensas tú al respecto. Sí, mira, yo creo que sí podemos llegar. Aquí tenemos que empezar a diferenciar, porque estos intermediarios logísticos generalmente lo que hacen es generar una utilidad sobre el servicio de transporte. Correcto. Subcontrata, ¿no? Entonces generan aumentan, revenden el servicio, en pocas palabras. Pero al final, en la mayoría de los casos, la empresa de transporte le termina facturando el servicio al intermediario. Sí, no sé. ¿No? Entonces, cuando juega el papel, por ejemplo, del agente aduanal y de los pagos a terceros, es cuando yo agente aduanal o yo intermediario le pago a un tercero, pero ese tercero de prestación de servicios le factura al cliente principal. Correcto. Entonces yo lo que hago, como bien dices, es únicamente estoy dando, digamos, un servicio como de financiamiento en el cual yo estoy pagando a distintos proveedores, pero le facturan al cliente principal. Correcto. Cuando pasa ese supuesto, tenemos que hacer exactamente lo que tú comentas. ¿Por qué? Porque tenemos que estar declarando que ese gasto se está haciendo a cuenta de terceros. Así es. En el caso de estos intermediarios, que lo que hacen es revender el servicio, lo que va a pasar es que la empresa de transporte que contrata este intermediario le va a facturar al intermediario por el servicio. Y va a ser esta empresa de transporte la que va a generar un CFDI de ingreso. Y si pasa por una ruta federal,
tiene que declarar el complemento carta aporte. Correcto. Si pasa por una ruta estatal o local, como lo están denominando ahorita en la miscelánea fiscal, Así es. no va a tener que declarar carta aporte. Correcto. Entonces, yo intermediario recibo ese CFDI de ingreso porque yo lo voy a pagar y sobre eso, si está bien declarado, yo voy a poder deducir y acreditar ese CFDI. Ahora, yo como intermediario, ¿qué le tengo que hacer a Arturo? Yo tengo que expedir un CFDI de ingreso, pero únicamente por mi servicio de coordinación logística. Correcto. ¿Ok? Y yo intermediario, yo ya no voy a expedir un CFDI con complemento carta aporte ni nada relacionado con la mercancía. ¿Por qué? Porque el CFDI que ampara el traslado de las mercancías será el que emita la empresa transportista. Correcto. Que aquí viene un tema que no sé cómo lo vayan a manejar, no lo he logrado visualizar, porque si estás de acuerdo conmigo, si es un CFDI de ingreso, en donde viene carta aporte y que ese con ese documento y que el que ampara el traslado de la mercancía y que la empresa transportista se lo venda a un intermediario, el cliente final le puede decir al intermediario, oye, yo quiero mi carta aporte para saber que también se puede amparar. Y ahí prácticamente estarían desnudando el precio que le está cobrando el transportista al intermediario. Correcto. No sé hoy en día si va a haber como una impresión simplificada únicamente de la carta aporte o algo, porque entonces le puede quitar la chamba a intermediarios. O puede llegar un tema de negociación, decirle, oye, no, a mí me cobras tal cual lo que te cuesta el flete y me cobras tu servicio logístico. Porque muchas empresas de intermediación logística lo que hacen es, el transporte me cobra 10, yo se lo vendo al cliente en 12 y además le cobro mi coordinación logística. Correcto. Y eso puede desaparecer. Sí, yo pienso que en un momento dado puede desaparecer porque al final es quién es, o sea, y más que nada pensando justamente en lo que acabas de comentar, porque si al momento dado yo como dueño de mercancía, yo necesito la carta aporte. Porque es mi mercancía. Así es. ¿No? Sí, sí, sí. Entonces, el hecho de que yo no voy a tener esa carta aporte, ¿quién lo va a tener? El intermediario logístico. Por eso, desde mi punto de vista, creo yo que lo que va a suceder y hacia dónde se va a encaminar el tema es que el intermediario logístico se quede exclusivamente con el honorario de intermediación. Así es. Porque al final es, ¿el beneficio dónde está? El beneficio está en que al final es, no, a mí no me interesa pelearme con 20 proveedores, es yo me arreglo con Raúl y Raúl, tú te haces bolas con todos, pero yo necesito que mi mercancía vaya del punto A al punto B. Eso es como tal. Ante esta situación, eso es ¿dónde está el valor agregado? Pues es que no me voy a pelear con 20 proveedores, sino me voy a pelear con uno solo, ¿no? Sí, correcto, pero ¿qué es el beneficio? Aquí el tema es que las empresas intermediarias realmente donde sacan más provecho es en la negociación del costo de transporte. Sí, me queda claro. ¿No? Porque, ¿qué es lo que pasa? Y hacia dónde va este tipo de negocios. Es que yo como intermediario voy a tener más poder de negociación con un agente transportista porque tengo 50 clientes. Correcto. A que si tú como empresa individual vas y le solicitas el transporte o cotización a un solo proveedor logístico, ¿no? Así es. Entonces, realmente donde ganan o donde tienen la mayor utilidad va a ser en la parte de la reventa del servicio, que si se las quitan, pueden caer en un tema, creo yo, en la cual pues ya no puede ser tan buen negocio o la utilidad va a bajar bastante o van a tener que buscar otro esquema de cómo cobrarle al cliente para no generar como pérdida. Sí, no, en esta parte estoy completamente de acuerdo. Creo que hay muchas reglas del juego que van a tener que ser aclaradas porque justamente creo que ahorita en el planteamiento yo lo veo desde dos posturas. O sea, al final tu postura es justamente en ese tema de la reventa y en el cual yo creo que más bien tiene que ser a través de un tercero, ¿no? Cuenta tercero. Pero justamente eso va a suceder, que entonces a lo mejor ya no va a ser atractivo. Lo que pudiera suponer que en un momento dado a lo mejor los procesos de negociación entre las empresas, y es un supuesto nada más, es que si sabes que pues no le vas a cobrar, no le vas a cobrar 10, le vas a cobrar 12 y yo te doy una factura por comisión, ¿no? Pudiera ser, ¿no? Pudiera Como ser, tal, a las empresas prestadoras del servicio, vamos a pensarlo de esa forma, ¿no? Sí. Que pudiera ser una opción pensando en esta situación, justamente por la complejidad y el punto de poderlo darle al cliente o al dueño realmente de la mercancía, pues el tema de que al final la famosa carta aporte cuando use jurisdicción federal, como bien lo mencionaste, y evitarse algún problema, porque si no, ¿qué va a suceder? Va a suceder exactamente la misma situación
que pasó cuando existía la retención del 6% del IVA. Ante el desconocimiento por si es o si no es, Sí, correcto. te retengo. ¿Qué ¿no? es lo que va a pasar? Y sobre todo, ¿sabes qué? Eso va a pasar mucho en provincia, ¿no? Porque a comparación puede ser de la Ciudad de México, del Estado de México, ciudades como Monterrey, etcétera, Guadalajara, que están como mucho más desarrolladas a comparación de otras provincias, por ejemplo, como Querétaro, puede ser Guanajuato, etcétera, en donde las propias carreteras federales ya han sido, ¿cómo decirlo?, acobijadas por la urbe. Claro. Entonces, pues, si aquí tú quieres cruzar la calle para, no sé, ir a la plaza o ir a tu trabajo o ir a veces tienes que pasar por tramos federales. Exacto. ¿no? Porque literalmente las carreteras en muchos casos pasan por la mitad de la ciudad. Es correcto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Por si las dudas o por sí o por si no, todos se van a ir a generar carta aporte, que empieza un tema complejo de toda la información que van a pedir. Sí, ¿no? Y ahora, antes de entrar a esta parte, el tercer jugador, el tercer supuesto, que son los propietarios, poseedores o tenedores de las mercancías. Correcto. Es decir, yo tengo mis cajitas, tengo mis mercancías, yo las quiero mover, ¿va? En mi propio medio de transporte. Así es. No voy a contratar a un tercero porque ya vimos ese supuesto, ¿no? Yo contrato y el tercero me hace su CFDI, complemento carta aporte. ¿Qué va a pasar conmigo? Yo lo que voy a tener que hacer es expedir un CFDI de traslado. Correcto. Con complemento carta aporte si paso por ruta federal o si es local si es local sin complemento carta aporte. Así es. Pero cuando sean a través de mis medios de transporte, yo voy a ser el responsable de hacerlo. Así es. Y aquí empiezan a jugar temas importantes e interesantes y sobre todo que queda a criterio. Porque cuando hablamos de una empresa de transporte federal, tú sabes que es una empresa bien establecida, que tiene una autorización en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que tiene unas placas federales, etcétera. Pero yo, como propietario, poseedor, tenedor de la mercancía, yo no tengo que tener registrado, yo puedo tener un coche utilitario. Yo puedo poner mi propio coche para mover mercancía de aquí a la bodega. Así es. Y voy a estar obligado a estar emitiendo un CFDI, ¿no? De traslado. ¿Para qué? Para poder amparar el movimiento de la mercancía. Entonces llega a quedar, no sé qué opinas, a veces un poco en lo absurdo, porque me han tocado que me dicen empresas, oye, yo a veces por urgencia tengo que mandar de una planta a otra planta, que hay una distancia de 12 kilómetros, 30 kilómetros, pues va el chofer en su coche utilitario y se agarra 3, 4, 5 cajas y vámonos. Correcto. ¿No? Entonces, ahora va a generar la obligación de hacer un CFDI carta aporte o sin carta aporte, y eso va a empezar a generar problemas ya no solamente a la empresa de prestación de servicios, sino a ti como dueño de la mercancía. Correcto. No, y en esa parte creo que tienes mucha razón. Y por eso yo al inicio decía de que esto puede volverse el aguinaldo de la Guardia Nacional, y perdón que lo comente de esta forma, porque ya van a tener para Reyes. Porque justamente, si bien efectivamente van a tener más control y van a irse a regularización, uno de los puntos fundamentales, entiendo perfecto las reglas del juego, que al final el tema de la carta aporte ya existía, ¿no? O sea, y vuelvo al punto, ya existía la carta aporte en papel, pero ¿qué es lo que podía pasar? Que incluso existían blogs de nota tipo carta aporte, que tú comprabas una papelería, hacías el llenado y tenías al a la persona que maneja el camión hacer el llenado y listo, lo podía amparar en ese caso ante la Policía Federal, ahora ya la Guardia Nacional. Y listo, ¿no? Pero ahora con estos cambios tecnológicos no es como que lo va a poder ejecutar, sino lo tienen que generar desde el centro administrativo de la entidad o de la empresa como tal, lo cual se vuelve un tema bastante complejo, porque de cierta manera me estás lanzando la bolita para que iniciemos ya el 1 de diciembre. Claro, de entrada te dicen, bueno, por disposición transitoria empieza el 1 de diciembre, pero pues no va a haber sanciones, o sea, mientras cumplas con el requisito de que esté la carta aporte, no pasa nada. Tienes un mes de colchón. Ya si está bien o está mal, esto está bronca, no te voy a sancionar por eso. Te voy a sancionar porque no tengas el complemento carta aporte, ¿no? Ya si está bien o está mal, eso es otro tema. Pero al final es un periodo de un mes del cual la carga administrativa es excesiva. Tan es así que creo que la Cámara de Estados Unidos hace un comunicado, le solicita un comunicado a Marcelo Ebrard y al presidente y todo como para poder
si bien no oponerse de cierta manera a la carta aporte, extender el plazo argumentando de cierta forma que es excesiva para ellos el tema de los requisitos que están solicitando, porque es de los países o de los pocos países o el único país que está solicitando temas tan excesivos para un tema de fiscalización, ¿no? Claro, y esta carta, esta petición, entre líneas yo la leo fuerte, bueno, fuerte para, o crítica respecto a la gestión que están haciendo, porque efectivamente se lo mandan Relaciones Exteriores, Hacienda, SAT, Secretaría de Comunicación, a todos se los mandan, ¿no? Y son las cámaras de transporte y de negocios de comercio de Estados Unidos. Y además de lo que tú dices, son precisos en decir, es ambigua y tiene falta de regulación tu proyecto. Correcto. Y es la realidad, o sea, es la realidad porque, o sea, ahorita estamos hablando de qué es la carta aporte y quiénes son los actores, pero ya cuando nos metemos a detalle a ver los supuestos que pueden existir para una empresa de mensajería, para una consolidación de carga, para una modificación de una factura, porque aumenta valor, cambia el valor, cuestiones de comercio exterior, empiezan a haber demasiadas ambigüedades. Y además de esas ambigüedades, cuando tú te metes a revisar el micrositio que crearon, que ahora les encanta crear micrositios, te metes a revisar los videos explicativos, te metes a las preguntas frecuentes, te metes a la miscelánea fiscal, tienen contradicciones. Así es. O sea, es absurdo que lleven tantos meses trabajando con tantas publicaciones, con tantas cosas y encuentres discrepancias. Correcto. Entonces, y es parte de lo que dice Estados Unidos, oye, pues además que es excesivo, hay una falta de claridad en la normatividad que estás haciendo e incluso le dicen, te propongo o te solicito que prorrogues en la entrada en vigor, hagamos una mesa de trabajo entre tu gobierno con mis empresas, ¿no? Y es claro decir, o sea, nosotros te ayudamos con nuestras empresas. Y tienen mucha razón, porque al final, pues donde hay más, tenemos muchos movimientos con Estados Unidos y hay mucha inversión extranjera. Correcto. Inversión extranjera directa aquí que es relacionado con Estados Unidos. Y le dicen, ¿sabes qué? Nosotros te ayudamos también o trabajamos en conjunto para que el cumplimiento sea mucho más normado, más transparente, más claro. Así es. Entonces, a ver cómo lo toman. A ver cómo lo toman. Obrador acaba de regresar de una reunión con Trudeau y Biden. Que bueno, que por ahí dicen que también lo que muestran en la tele a lo que realmente sucedió es completamente distinto, porque ya también a Obrador le aventaron sus buenas indirectas y pedradas. Y a ver qué pasa. A ver qué pasa con esta situación, porque genera muchos problemas. Va a generar muchos problemas en el tema administrativo, como lo bien comentas. He platicado con muchas empresas y me dicen es que voy a tener que contratar gente que se dedique a estar haciendo y revisando cartas portes. Porque ahora, ¿qué pasa? Empecemos a platicar también en la parte ya operativa. Si el día de mañana, Arturo, que yo te contrato a ti, Arturo, como empresa transportista, me emites un CFDI, ¿ok? Y por la rapidez, la falta de tecnología, lo que tú quieras, tienes un error y yo no lo reviso, ese CFDI, ese servicio, yo no lo voy a poder deducir. Correcto. Ni voy a deducir el ICR ni acreditar el IVA. Así es. Y tú vas a tener puedes tener una afectación porque vas a tener un ingreso o un dinero en tu cuenta sin un CFDI que lo soporte. Así es. Y todavía si yo el día de mañana tengo la mala fortuna de que la Guardia Nacional, que seguramente van a estar, pero más que alertas, Así van a es. estar como dicen, como perros. Exacto. Lo detecta y tienen un criterio, porque también está ambiguo, de que esté incorrecto, la mercancía es ilegal, nos ponemos en un problema, porque el Código Fiscal te dice, toda mercancía que no ampare su legal estancia o tenencia en territorio nacional o cuente con los documentos necesarios, que en este caso sería el CFDI con complemento carta aporte, será considerado de procedencia extranjera y por lo tanto se considera como un tema de contrabando. Correcto. Entonces, por un error en el CFDI, que tú, Arturo, como empresa, por tener
tener que generar muchos porque hay pocas plataformas confiables o porque un error humano o lo que sea, podemos llegar hasta el extremo de que sea una mercancía considerada como contrabando y me la pueden embargar. Así es. E incluso embargar tu medio de transporte. Correcto. Y empezar todo un proceso que se denomina PAMA, procedimiento administrativo en materia aduanera, en el cual nos podemos llevar incluso hasta situaciones penales conforme a Código Fiscal. Sí, no, completamente de acuerdo. Creo que sí, una de las tiradas que generalmente llega a suceder con nuestras autoridades fiscales es que muchas veces lanzan la iniciativa y es como, la lanzo y pues arréglatelas, ¿no? Y en el camino vamos parchando conforme vamos viendo la operación. Y es que ese es el punto, porque un punto natural es, ¿qué pasa? Y creo que es, si viene el autotransportista, viene a tu andén y recoge la mercancía, ¿no? O a tu centro de distribución, lo que sea, recoge la mercancía y se va y agarra tramo carretero, tendrá que tener cartaporte. Pero a mitad del camino, de los 100 kilómetros que va a recorrer, a mitad del camino de repente le dice el dueño de la mercancía, ¿no? En este caso a lo mejor un servidor. Oye, ¿sabes qué? Regrésate porque se me olvidó anexarte X tema. ¿Qué va a pasar? Porque al final lo que va a suceder es que la mercancía o el CFDI de cartaporte que va a tener el transportista viene del punto A, que es mi centro de distribución, al punto B, que seguramente a lo mejor es Saltillo, y resulta que al momento le digo a mitad de camino por ahí en San Luis Potosí, ¿sabes qué? Regrésate. Y entonces, en el regreso, en un momento dado, si lo para la Guardia Nacional, ¿qué va a suceder? ¿Qué tendría que hacer? Cancelar de manera inmediata ese CFDI y reexpedir uno nuevo diciendo, ¿sabes qué? Ahora el traslado es de San Luis Potosí a mi centro de distribución. O sea, ese tipo de situaciones operativas es lo que creo que al final no está contemplando la autoridad de la complejidad en la que nos vamos a inmiscuir por este tipo de situaciones justamente, ¿no? Así es, ¿no? Exacto. Y que por esta carga, muchos transportistas lo que están haciendo es aventarle la bronca al cliente. Es decir, a ver, yo necesito esta información. Tal cual. Tú dámela. Así es. Y el cliente dice, oye, pero puta, espérame, yo no, o sea, no lo sé, o sí lo tengo, pero me estás complicando todo, ¿no? Así es. Y el problema, además de que, con independencia de que si la empresa debe de tener esa información, empiezan a haber otra vez ambigüedades en la norma. Por ejemplo, muchos clientes ahorita tienen problemas en decir cuál es la clave de producto o servicio, bueno, sobre todo producto ahorita por las mercancías, claro, que debo de estar declarando, porque acaba de haber una actualización. Sí. Entonces dice, oye, es que yo quiero posicionar con una clave que tengo que colocar en el CFDI mi producto, pero las claves son ambiguas, bueno, son muy generales. Así es. ¿No? Hay algunas que sí tienen especificaciones o alguna nota aclaratoria, sobre todo en el anexo 20 y en los catálogos, pero que no lo saben, entonces le están pasando esa chamba. O muchos dicen, oye, me están pidiendo que en parte del catálogo de la información ponga mi fracción arancelaria. Sí. Oye, pero no es mercancía de comercio exterior. Correcto. Ah, pero es que dice, puta, pero oye, yo soy la empresa que tú quieras, ¿no? Soy una empresa de lácteos, ¿no? Correcto. Que local, tengo mis distintos puntos de venta. Yo no hago comercio exterior. ¿Cómo diablos? ¿Por qué voy a tener una fracción arancelaria? Ah, es que te lo pide. Y desafortunadamente sabemos, o nuestro criterio sería, esto aplica cuando sea una importación. Claro. O cuando vaya a ser una exportación. Así es. Pero desafortunadamente la norma no es precisa. Así es. O sea, la norma no te dice, este supuesto únicamente es, nada más te dicen la fracción arancelaria que es y en dónde debe de ir. Claro. Pero no te dice el supuesto. Entonces los transportistas dicen, yo no me voy a jugar con mi criterio, está bien, está mal. Claro. Yo te aviento las cosas, tío Arturo, tú me tienes que dar la información. Y si no me das todo, yo no voy a arriesgar mi negocio. Así es. ¿No? Porque incluso, digo, y de aquí voy a saltar otro punto, cuando existe una falta de emisión del CFDI o incorrecta, o sea, hay una multa, ¿no? Hay multas que, si no recuerdo, pueden ir creo que a los 42,000 pesos, algo así, pero si es recurrente, pueden, ¿cómo dicen? Suspender, creo que es la palabra, sí, el negocio de la empresa transportista. Sí. Te meten en la suspensión. Entonces dices, oye, ¿sabes qué? Pues yo empresa transportista, yo no me voy a jugar mi changarro, tú dame la información y sobre lo que tú me digas es lo que hay. Correcto. No, sí, ahí en esa parte... Perdón,
clausuran preventivamente el establecimiento del contribuyente por un plazo de entre 3 a 15 días. Ok, por el tema, sí, claro, exactamente. Imagínate. Así es. No, no, no. No, O y sea, está brutal. es un tema bastante complejo y aquí un punto fundamental es las personas que de cierta manera, si bien no contratan a un tercero y lo hacen por medios propios, es importante que pongan, sepan cómo van a distribuir y todo el proceso, porque al final uno de los puntos inherentes es ese tema, esa transición, y si en algún punto, así por tramo pequeño que sea, pasas por una jurisdicción federal, automáticamente te obliga a generar el complemento carta aporte. O sea, porque sabemos que dentro de los beneficios o las facilidades en el tema de la resolución miscelánea es, si todo es a nivel local, pues simplemente emites el CFDI de traslado sin complemento carta aporte. Pero si por alguna situación de manera particular, como bien lo dijiste hace un momento, vas a pasar, por muy pequeño tramo que sea, por una jurisdicción federal, ahí puedes tener una Guardia Nacional esperando simplemente y tendrás que tener complemento de carta aporte. Pero correcto. A ver, ¿qué pasaría si en un momento dado esta persona por medios propios necesita hacer un traslado de mercancía a sus diferentes sucursales respecto, a lo mejor sale de su centro de distribución y tiene que hacer diferentes movimientos y sale de un centro de distribución que va a pasar por tramo carretero federal y hace su distribución a diferentes sucursales dentro de a lo mejor de la propia ciudad de manera local? ¿Cómo tendría que estar realmente informando respecto a todas esas mercancías y toda esa ruta que va a trazar de los diferentes puntos a los que va a llegar? ¿Cómo consideras ahí que puede generar? Si esta empresa usa transporte propio, lo que va a tener que hacer es utilizar un CFDI de traslado, teniendo que seguramente colocar carta aporte porque puede caer en un tramo federal. Hay que revisarlo bien. Hay una publicación, de hecho, Arturo, que sacan. Yo no tengo la más actual porque no la he encontrado, pero donde la saca la Policía Federal en su momento, junto con Comunicaciones y Transportes, donde te decía qué espacios de tramos de carretera por estados se consideran que es ruta federal. Correcto. Entonces ahí pueden darse una idea. Pero de este ejemplo, con transporte propio yo hago un CFE de traslado, carta aporte sin carta aporte, eso ya será de cada quien de que lo revise, pero va a tener que colocar el lugar de origen. En estricta teoría, bueno, en teoría, y ahorita te voy a decir por qué, el lugar intermedio de uno de los lugares a donde va a dejar y el último lugar o el domicilio del último lugar donde va a entregar los productos. Correcto. Entonces, sí va a tener que generar un CFDI de traslado, va a tener que anunciar o declarar cuáles son los domicilios inicial, intermedio y final donde va a dejar sus productos. Así es. Eso es en teoría, ¿no? Como se está manejando en preguntas frecuentes, si nos metemos a parte de miscelánea fiscal, pero cuando nos metemos a la estructura del CFDI o del XML, hoy en día en su complemento carta aporte, te pide que pongas todos los domicilios. Ok. Entonces, ¿qué va a pasar con una distribución de Bimbo? Ándale. Que lo tiene que mandar a todos los Oxxos del DF. O sea, es ridículo, ¿no? Así es. Entonces vas a tener que poner hasta ahorita cómo está en el XML todos los domicilios de todos los Oxxos donde Bimbo vaya y entregue su pan. Correcto, ¿no? Sí. Aunque supuestamente está el beneficio de solo declarar el origen de donde sale la mercancía, el punto intermedio que tú decidirás conforme a tu planeación logística y el final. Correcto. Pero todavía no está. Sí, no está claro. No está claro. Así es. ¿no? Entonces, claro. ¿Qué va a pasar en este caso? O sea, porque igual si nosotros lo vemos de, bueno, yo tengo 2, 3 lugares de destino o 7, bueno, está bien. Pero ¿qué pasa con Coca-Cola o FEMSA? ¿Qué pasa con Pepsi? ¿Qué pasa con Bimbo? ¿Qué pasa? O sea, que le surten, por ejemplo, a un Oxxo, ¿no? Y digo Oxxo porque hay Oxxo cada 2 cuadras, Exacto, ¿no? Sí, ¿no? De acuerdo. Entonces, ojo, los domicilios cambian. Exacto. O sea, un Oxxo que está aquí en Morera 107, por ejemplo, aunque tengamos 2 cuadras, cambia la calle, cambia la dirección. Hay veces que cambia la colonia o el municipio o la alcaldía, como le llamen, y puede cambiar el código postal. Entonces, hay muchas variables que si no está bien declarada, puede llegar, igual no la Guardia Nacional en temas estatales. Correcto. Pero sí puede llegar un policía de tránsito. Así es. Tiene la facultad
No lo sé. Así es. No lo sé porque no está declarado. Según yo, no tiene la facultad para revisarlo. Correcto. Pero si hay una exigencia por parte de la autoridad de decir, también en tramos locales, debes de estar declarando un CFDI de traslado. Entonces, si lo debes de estar declarando, es que seguramente va a haber alguien que te vigile. Correcto. Porque ahorita lo que está diciendo la autoridad es, las autoridades que te pueden revisar son conforme a las leyes correspondientes de Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Guardia Nacional, la policía, la ley de Policía Federal y el reglamento interior del SAT. Así es. Entonces, todavía no tenemos claro quién nos puede estar observando, con qué facultades o atribuciones en un traslado local, pero hay que cumplirlo y hay que hacerlo. No, completamente de acuerdo. Y yo creo que también todo esto se va a volver complicado para aquellos empresas mensajeras, donde al final le está exigiendo a la autoridad plasmar el analítico de los números de guías, de las guías que van a tener contra la entrega de los documentos. Y pensando como lo platicamos justamente hace un rato, es, por ejemplo, Amazon, ¿no? Amazon pues contrata a un servicio logístico y pues ese servicio ahí va a estar relativamente sencillo porque el único cliente es Amazon. El problema es todas esas paqueterías o mensajerías que tienen clientes individuales que van a diferentes rutas y tendrían que expedir en estricto sentido, ya volvemos al punto, la carga administrativa excesiva que se vuelve para estas empresas respecto a los requisitos que le estás generando, porque tendrían que estar expidiendo un comprobante fiscal a cada cliente dueño del paquete que va a estar, que está enviando, etcétera, ¿no? Entonces se vuelve una carga impresionante, ¿no? Sí, sí, porque la consolidación de carga, sobre todo en nichos pequeños o de clientes pequeños, pues tú puedes cargar un camión con 100 clientes distintos. Correcto. ¿No? O una pequeña camionetita, porque generalmente mandan pues algún producto, alguna caja chiquita, no son volúmenes tan grandes que ocupe tanto espacio. Entonces, pues por un solo camión o un solo medio de transporte, vas a tener que expedir, como bien dices, a todos los que sean tus clientes. Entonces, la carga administrativa, pues recae, como bien dices, en la empresa. Pero ahora, ¿qué va a pasar, Arturo? Y qué bueno que lo comentas. ¿Qué pasa si el día de mañana tú quieres mandar, no sé, televisión, muebles, lo que tú quieras, ¿no? Te van a pedir a ti toda la información para hacer el CFDI. Ese es el tema. Entonces, decir, oye, güey, no sé, por decir un ejemplo, oye, yo tengo una empresa de cárnicos, vendo carne, ¿no? Cortes de carne y todo eso. ¿Yo qué diablos voy a saber? La clave del producto, la fracción arancelaria, el pesaje. Correcto. Yo no lo sé, yo nada más quiero mandar esta carga a mi lugar, a mi establecimiento que está en otro municipio, otra alcaldía. Correcto. ¿Qué va a pasar ahí? O sea, no, es un tema. O sea, creo que no lo han visto complicado. Y simplemente los famosos rapifavores, ¿no? Que el Rappi va, compra algo por ti y va y te lo entrega. O en un momento dado, imagínate que incluso haces tú una mudanza y tienes muebles en una camioneta tuya, ¿no? Sí. O que pediste prestada para mover de un domicilio del Marqués a un domicilio de municipio de Querétaro. Así es. Entonces, y a lo mejor, incluso a lo mejor hasta pasas por un posible tramo carretero de acuerdo a cómo esté normado, y entonces imagínate la complejidad que se puede llevar eso. Claro, sabemos que al final, desde un punto particular, no podríamos ser molestados, ¿no? Pero mientras si son peras o son manzanas, la autoridad va a hacer su chamba. Exacto. Y es un punto bien importante que comentas de estos de Rapifavores, Uber, Didi y todas las plataformas que hay o habrá. Porque para empezar estamos viendo que hay una tendencia a regularlos, ¿no? No solamente ahorita la parte fiscal. Correcto. Y que esta parte fiscal de la generación del CFDI, pues también de algún modo va a tener una implicación también en carta aporte, dependiendo cómo estén registrados. ¿Y por qué va esto? Ahorita sabemos que el tema de la carta aporte para facturas de CFDI o ingresos únicamente es para empresas de autotransporte porque te prestan ese servicio. Correcto. Pero ¿qué va a pasar con Didi, Uber, etcétera, en donde los mandas a que muevan mercancía? Exacto. Ahorita de momento yo te puedo decir, no creo que les aplique o no les debería aplicar porque el perfil de los tres actores principales es la empresa de autotransporte que tiene una autorización. Correcto. ¿No? Sí. Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con placas federales, etcétera.
Y los Uber y Rappi, pues para empezar, es un transporte particular, es un medio de transporte particular, ¿no? En la mayoría de los casos. Así es. Y ellos están dados de alta no como empresa de autotransporte, ¿no? O sea, ya sea terrestre, marítimo, aéreo, Sí, claro. que tú quieras, sino debes tener una actividad profesional o dados de alta algo similar. Así es. Lo desconozco. Entonces, tal cual, ellos, a pesar de que te hagan esos rapifavor, como lo dices, no deberían estar obligados a generarte un CFDI de ingresos con complemento carta aporte. Completamente de acuerdo. Porque ellos no venden el servicio del transporte, o al menos no ante su forma o el método o la actividad con la que están registradas ante el SAT. Correcto, así es. Pero aquí empezamos a entrar a otra laguna, porque al final va a haber un movimiento de mercancía. Así es. Entonces, si no es de ingresos, pudiera ser de traslado. Así es. ¿Para qué? Para ampararlo. Con complemento carta aporte, claro, si llega a una ruta federal. Así es. Entonces, digamos que en esa teoría, ellos pueden entrar como un intermediario donde a autorización del cliente hay un movimiento de la mercancía con su equipo propio, que es su automóvil. Así es. Pero, ¿qué pasa si es federal? ¿Te pueden revisar o no te pueden revisar? Yo creo que no. Coincido o no contigo. Para los efectos que están buscando la carta aporte. Porque al final, si bien ya vimos que hay distintas autoridades que te pueden revisar, y la principal es la Guardia Nacional por ser tramo carretero federal, tenemos que ver cuáles son sus atribuciones y alcance para revisión. Y creo que si nos metemos a la ley vamos a encontrar una diferencia clara entre lo que puede hacer para hacer un acto de molestia o de revisión a un particular, así es, a lo de una empresa transportista. Sí, de acuerdo completamente. Entonces, yo creo que en un tramo federal, la Guardia Nacional hoy en día no tendría la facultad para a un particular, con su medio de transporte particular, estar haciendo una revisión para el movimiento de la mercancía, porque es particular. Correcto. Y en su caso, tendrías un CFDI de traslado con su complemento carta aporte, pero no lo tendrán de ingreso, como las empresas transportistas. Entonces es donde creo que ahorita hay una separación que pudiera ser clara, no sé más adelante qué vayan a hacer, en donde la Guardia Nacional, yo creo que a los rapifavores o incluso al particular no los estarían molestando. Sí, yo coincido completamente de acuerdo, estaría completamente de acuerdo contigo, porque incluso sería... Y entiendo el tema de los rapifavores y ese tipo de cosas, que al final la propia plataforma te puede dar el origen y el destino, porque al final tú señalas de dónde y hacia dónde va la mercancía, ¿no? Cuando tú haces ese señalamiento, y además de que al final ellos están regulados bajo un régimen particular, que ya al final se creó que es el régimen de ingresos a través de plataformas digitales, muy particular. Pero el punto fundamental, creo que en el tema de los particulares se me haría una carga innecesaria y excesiva exigirle a un particular que genere este tipo de comprobantes fiscales cuando a lo mejor ni certificado de sello digital tiene, cuando mejor la firma la tiene desactualizada, cuando no tiene una actividad comercial, etcétera, etcétera. Entonces yo coincido contigo, no creo que vaya hacia allá el punto, sería algo ahí sí excesivo por parte de la autoridad si llegara en un momento dado a solicitar este tipo de situaciones, ¿no? Como exacto. ¿no? Ahora, otro punto rápido que quiero destacar, porque ya ha habido varias preguntas. ¿Qué pasa? Y lo tocaste brevemente hace unos momentos en tu ejemplo de qué pasa si se regresa el camión. ¿Qué pasa con los CFDIs? ¿Los debemos cancelar? ¿No los debemos de cancelar? Porque hay que entender que al final, o más bien el principio de esta norma es poder configurar o demostrar la materialidad del movimiento de mercancía. Además de ampararlo, o sea, lo que quieren ver es que realmente hay un movimiento de mercancía y que hay un servicio que se esté prestando efectivamente. Correcto. Entonces, y que todo se ampara de un CFDI inicial, ¿no? ¿Qué pasa si está mal? O sea, ¿qué puedo generar una adenda? ¿Tengo que cancelar? ¿Qué se tiene que hacer? Yo personalmente te diría que se tendría que estar cancelando el CFDI correspondiente y generar el nuevo correcto. Ojo, sí relacionando, porque ahí está el punto fundamental. O sea, al final es para parte de la rastreabilidad que la autoridad necesita y nosotros para poder comprobar de que no estamos haciendo actos inmorales o actos raros, ¿no? De cierta forma, es dentro del nodo de relaciones previas del CFDI existe un punto donde donde se señala el CFDI que se está
sustituyendo con la emisión del nuevo. Entonces, particularmente, sí, en mi postura es cancelar el comprobante fiscal correspondiente, emitir el correcto, relacionando a cuál está sustituyendo previamente, ¿no? Perfecto. Y ya con eso le damos la trazabilidad de saber, ¿no? Exacto. Porque también existe otra situación en donde llega a pasar en la industria, en donde emite la empresa de transporte un CFDI o un monto, para decir de manera específica, un valor de la mercancía, pero del servicio, pero resulta que hay veces que hay mercancías de más, mercancías de menos, hay alguna merma o alguna situación que en la práctica lo que provoca es que exista ajustes. Así es. Para arriba o para abajo, que el precio del servicio aumente o disminuya. Y en estos casos, es chistoso como, bueno, no sé si sea chistoso, sino me llamó la atención porque en lo general se hace una cancelación. Dicen, ok, si el valor es mayor, ¿no? de la mercancía, lo que vas a tener que estar haciendo es expedir otro CFDI de ingreso, pero como nota de débito, sí, para impactar y aumentar el valor. Así es. Y si hubiera una disminución, vas a tener que estar haciendo una nota de crédito, que sería de egreso, un CFDI de egreso, Así es. para disminuir. Correcto. ¿no? Y te ponen el tipo de relación, ¿no? Para poder darle esa continuidad al CFDI y que todo se quede ligado, digamos que en un mini blockchain. Exacto, exactamente. Que se ligue todos los CFDIs que están relacionados con esa operación. Es correcto, sí, esa es la manera correcta que se tendrá que generar. Pues es todo un tema, Arturo. Es todo un tema. Hay que estar muy atentos a ver cuál es la posición que tiene ahorita, que va a tomar México ante esta solicitud o petición formal de Estados Unidos para que lo prorrogue. Yo creo en lo personal que sí lo van a prorrogar. Hay muchas situaciones que la autoridad no está contemplando. No contempló. Muchas empresas no están preparadas. Y aunque estuvieran preparadas, no hay la normatividad, ni el sustento, ni las bases, ni los criterios para poder aplicarlo de manera correcta. Correcto. Entonces yo creo que es un tema que seguramente en los próximos días vamos a escuchar que se va a prorrogar, al menos antes de que termine el año. ¿Sabes qué creo que puede pasar? Que a lo mejor puede suceder dos cosas y a lo mejor yo siento que puede ser que se mantenga la obligación de la emisión, pero sin sanción, ¿no? Como una manera de no te voy a sancionar, ¿no? Durante un cierto tiempo, para el tema de probar. Pero sería irrisorio que te obligue de cierta, o sea, aunque no haya sanción, es como el tema de los 18 años, ¿no? Te obligo a inscribirte, pero pues si no tienes actividad comercial, pues no te voy a sancionar si no lo haces, ¿no? Entonces, creo que lo más sano es que sí definitivamente difieran la fecha de entrada en vigor del complemento más que un tema de no te voy a sancionar porque va a suceder exactamente la misma situación, ¿no? Exactamente. Pues bueno, es un tema que vamos a estar revisando y posiblemente cuando tengamos noticias podamos hacer una cápsula de esto. Correcto. Pues muchísimas gracias, Raúl. Muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos. Estamos en todas las plataformas. Síganos, denle like, denle a la campanita, comparta si le gustó y si no le gustó también para que haga pasar un rato mal a un tercero. Pues muchas gracias. Aquí los esperamos en su próximo episodio. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, don Arthur. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Raúl.